Vamos a mirar hoy diferentes maneras de oír el Evangelio del reino de Dios. Diferentes maneras de oír el Evangelio del reino de Dios. Cuando miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo avanzar por todas las ciudades y aldeas el Evangelio, apreciamos varios tipos de individuos que le escucharon. Hubo ciertos individuos, como hemos leído en todo el contexto desde sermones anteriores, individuos que escucharon el Evangelio, fueron convencidos en sus pecados, fueron humillados, fueron transformados, pero otros individuos con el mismo mensaje se endurecieron, permanecieron desafiantes, contradictores, incrédulos. En este caso específico, nosotros no podemos responsabilizar al maestro por tener ese tipo de escuchas. Es decir, no pasa como suelen decir algunos estudiantes: es por culpa del maestro que yo soy mal estudiante. Es que yo no entiendo por culpa del maestro. Quizá pueda ser verdad en otro nivel, pero no es este el caso. ¿Quién les estaba predicando a ellos? El maestro, no un maestro, sino el maestro, el verbo de Dios, la palabra hecha carne. Así que no es culpa del maestro que unos sí hayan entendido, se hayan humillado, hayan respondido, y otros permanecidos en su dureza de corazón. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué unos cayeron a sus pies, como la mujer pecadora, como publicanos pecadores, como los 12, María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, Susana y otros más? ¿Y por qué otros, como Simón, permanecieron en su incredulidad, desafiaron al Señor y su palabra? Bien, aquí tenemos un asunto soberano, y también nos muestra y se nos resalta el asunto de la responsabilidad que tiene el que escucha la palabra de Dios. Es decir, si preguntáramos por qué unos creyeron, se humillaron, fueron transformados y otros no, hay una explicación que la podemos dar a la luz de la soberanía de Dios, y hay otra explicación que la podemos dar a la luz de la responsabilidad del que escucha. El Señor contó una parábola para enseñarnos tal cosa, y aquí hay un comentario muy clarificador e impactante. Cuando el Señor contó la parábola, en el versículo 9, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y Él les dijo: a vosotros, es decir, a los discípulos, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Aquí se nos muestra una doble característica de las parábolas y un doble aspecto. No vamos a explicar todo esto, pero al menos se entienda que esta frase del Señor nos muestra una doble característica y un doble aspecto de las parábolas. ¿Cuál es la doble característica? Que una parábola tenía la intencionalidad de revelar y ocultar al mismo tiempo. Esa es una de las características de las parábolas. La parábola tenía, o dada por el Señor, tenía la característica de revelar algo que no se conocía a favor de los discípulos, y con la misma parábola el Señor quería
precisamente ocultar esa misma verdad hacia los que no eran sus discípulos. Esto no nos debe parecer injusto, pero ya hablaremos de eso. Su doble aspecto lo vemos en mostrarnos, por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, el juicio para el que no respondía afirmativamente a las palabras de Dios. La doble característica es su capacidad de revelar y ocultar, y su doble aspecto es mostrarnos la soberanía de Dios al mismo tiempo que su juicio cuando las personas no escuchaban el Evangelio. Ahora, esto no nos debe parecer injusto, pues debe verse en su contexto. Unos se rebelaron, unos eran incrédulos, desafiantes, malos. A ese tipo de gente se les ocultó el mensaje de la parábola o de las parábolas o de las enseñanzas del Señor. Es decir, entendiendo que hay un aspecto soberano, y ahorita vamos a entenderlo, pero por otro lado, Dios quiso ocultar, Cristo quiso ocultar las enseñanzas del Evangelio a aquellos que permanecían en incredulidad y se mostraban desafiantes a la palabra de Dios. Y esto queda corroborado en el versículo 18, Lucas 8:18, segunda parte. Ahora lo entendemos qué quiere decir. Porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Ya lo entendió en su contexto? Es decir, si usted era una persona que respondía adecuadamente al Evangelio, se le iba a dar más. Pero si usted era renuente a escuchar el Evangelio, aún lo poco que tenía, se le iba a quitar. Este es el aspecto, pues, que nos muestra esa responsabilidad del oyente cuando escuchaba la palabra de Dios. Pero aquí hay un aspecto soberano, un aspecto de la soberanía de Dios en la salvación. Dios es justo. Dios bien pudiera dejar a todas las personas en la propia dureza de su corazón. Él bien pudo haber dejado o abandonado a las personas a sus propios corazones, dejarlas seguir en el camino que ellos quieren. Dios hubiese podido darles a las personas que vivan como les gusta, como más les parece familiar. Pero esto nos muestra que Dios en su soberanía quiso revelarles el Evangelio a otros. A unos los deja en los caminos que aman, a otros les da luz para que puedan entender el Evangelio. Lucas 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que en las parábolas vemos una serie de cosas muy interesantes. Esa pedagogía divina por la cual revelaba a unos y con la misma parábola ocultaba a otros. Se lo revelaba a quienes respondían más y a ellos les daba más. Si abrieran su corazón para el conocimiento de Dios, les daba más de eso. Al que rechazaba el Evangelio, aún lo poco que tenía, se lo quitaba. Y ahí apelamos a la responsabilidad, pero hay un aspecto soberano que no podemos explicar. Y es que ¿por qué le dio Dios el corazón a unas personas para responder al Evangelio? El Señor Jesucristo nos dice: sí, Padre, porque así te agradó. Bien hubieras podido dejarnos a todos en oscuridad, pero Padre, así te agradó. Pero el Señor, creo, en esta parábola
aclarándonos ese aspecto soberano, nos muestra la verdad paralela. Es decir, Dios es soberano, hermanos, y Él revela y oculta, por juicio y por soberanía. Pero hay otra verdad paralela, y es la responsabilidad que le cabe al oyente. Y con esta parábola el Señor quería llamar la atención de todos aquellos. Les recuerdo cómo empieza el versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. Quiere decir que no solamente esto se quedó en 12 hombres, unas mujeres que lo seguían, ciertas personas, sino que el Señor empezó a traer más y más seguidores sobre sí. Y el Señor entonces quiere aclarar a quienes lo están escuchando que el oyente tiene una responsabilidad cuando escucha el Evangelio. El oyente, el que escucha. Es decir, no es suficiente que usted venga y escuche al Señor Jesucristo. No es suficiente. Usted tiene una seria responsabilidad. Y aquí el Señor asemeja la semilla a la palabra de Dios y nos habla por medio de una parábola que la palabra de Dios no es escuchada o no es recibida por todos igual, que existen diferentes formas de escuchar el Evangelio, las que pasaré a explicar. La primer forma como la gente puede escuchar el Evangelio es oír con incredulidad. Oír con incredulidad. Versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra de Dios enseña que este tipo de persona puede escuchar la palabra. ¿Sí lo leyó? Es el que escucha la palabra. Hasta ahí no hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque puede parecer que todos, vamos a suponer en su tiempo, los que seguían al Señor, al menos de forma externa, escuchaban la palabra de Dios, pero aquí había algo en el que escucha, y es el que quiere escuchar pero no tiene fe en su corazón. La palabra de Dios señala que la manera de recibir la palabra de Dios adecuada, no la mejor, porque es que no hay otra manera, solo hay una única manera de poder escuchar la palabra de Dios, y es que el que escucha, la escuche con fe en su corazón. Eso está escrito en Hebreos 4:2. Donde la palabra del Señor dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el Evangelio, la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Quiere decir que uno puede escuchar la palabra con sus oídos, entenderla con su cabeza, pero si no hay fe en el corazón, no aprovecha la palabra. Aquí el caso señalado es el opuesto a Hebreos 4:2. Los de Hebreos 4:2 aprovecharon la palabra, ¿por qué? Porque la oyeron con fe. En la parábola, estos individuos no aprovechan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la escucharon sin fe. El individuo que escucha sin entender espiritualmente, y aquí debemos hacer una diferencia. Cuando hablamos de entendimiento o entendimiento espiritual, hay una forma de entender las cosas intelectualmente. Yo creo que todo ser humano, en mayor o menor medida, puede llegar a entender intelectualmente algo. O sea, no creo que las palabras pecador, salvo, Jesús, cosas así, uno diga, no entiendo eso, no. Estas palabras se pueden entender intelectualmente, pero hablo de un entendimiento espiritual, es decir, ese
entendimiento de la palabra que viene por la fe y por la persuasión del Espíritu Santo sobre el corazón. Es esa obra que el Señor hace para abrir nuestro entendimiento, para que la palabra nos dé sentido, podamos llegar a una comprensión piadosa, espiritual de la palabra de Dios. Pero el oyente aquí es el que escucha para escuchar nomás, sin el ánimo de humillarse, sin el ánimo de creer, sin el ánimo de ser impactado o transformado por la palabra, lo que pudiéramos llamar un oidor formal. No le pone problema a la palabra, de hecho si la escucha es porque algo le llama, le es llamativo, le hace sentido, sí, qué bueno, pero el problema está en su corazón. Él quiere entender con el intelecto solamente, sin humillarse ante el Señor por la fe. El Señor enseñó que en ese caso, ese oidor que no tiene fe, ese oidor formal, ese que solo quiere tener un conocimiento en su cabeza, es objeto de el diablo, el cual viene y quita de ese corazón la palabra. Y es aquí donde usted ve el peligro de Satanás. El peligro de Satanás no estriba en asustar. El peligro de Satanás no estriba en los daños físicos que puede hacer. El daño de Satanás lo hace principalmente cuando toma un corazón que no escuchó la palabra de Dios espiritualmente o con fe, y él es capaz de robar la palabra de Dios que ha sido puesta en un corazón. ¿Cómo Satanás puede llegar a robar la palabra? Le recuerdo que él es un astuto engañador, y él puede robar la palabra de Dios por medio de engaños. Él puede sugerirle al que está escuchando que eso que está escuchando es malo, y si eso es lo que lo persuade a hacer, lo que está haciendo es robándole la palabra de Dios. Él puede distraer a una persona para que ésta no entienda, no piense, no medite en la palabra, y así le roba la palabra. Satanás puede predisponer el ánimo de la gente hacia la palabra de Dios. Les pone una objeción, les clava una espina en su corazón, para que cada vez que se escuche la palabra, la persona esté cuestionando lo que escucha, y así quita la palabra de su corazón, hace que la gente cuestione, resista el mensaje oído. Estas son unas pocas ilustraciones para enseñarle cómo Satanás puede llegar a robarle la palabra de Dios a alguien, esa palabra que ha escuchado, y se la quita. ¿Qué pretende Satanás? El Señor Jesucristo mismo lo dijo en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Sí ve que Satanás sí sabe que la palabra de Dios puede conducir a alguien para salvación? Él sabe que si deja la palabra tranquila o en un corazón con fe, en el corazón la palabra puede quitarlo de la condenación. Entonces, ¿dónde va a enfilar su artillería pesada Satanás? Hacer lo que sea necesario para quitarle la palabra de Dios del corazón a un individuo. Que el individuo no piense en su alma, que el individuo, aún después de escuchar la palabra, no piense en sus pecados, que no piense en la salvación, que no piense en el cielo, en el infierno. Lo va a apartar para que no piense en el arrepentimiento, y que si llega a pensar en cualquiera de estas cosas, la piense de forma liviana, chistosa, o quizás para postergar. ¿Cuál es el punto? Que él va a hacer lo que sea necesario para que la persona no crea y no se salve. Según a los Corintios 4, 3 y 4, nos habla de forma directa. Creo que esta es una ampliación del apóstol Pablo
de las palabras de Cristo. Según a los Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, es decir, en los que se pierden, el Dios de este siglo, ese es un título para el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿no es un peligro escuchar la palabra de Dios solo para oírla nomás? El diablo sabe que si oscurece el evangelio en un corazón, lo aparta de la vida eterna. Así que, amigo incrédulo, amigo que no ha creído en Cristo, usted es el ejemplo más claro que yo tengo para explicarle cómo Satanás roba la palabra de Dios. Usted dice, pastor, muéstreme un ejemplo del individuo al cual Satanás le roba la palabra para no ser salvo. Amigo incrédulo, usted es el ejemplo. Usted es el ejemplo del individuo que escucha y mientras escucha se afana. Pero usted sale y no vuelve sobre las enseñanzas. Esa enseñanza no pasa más de su mente. No hay consideración, no hay meditación, no hay humillación, no hay arrepentimiento, no hay fe. Usted es mi mejor ejemplo para señalarle tal cosa. Quizás sentado hay gente que mientras se escucha la palabra de Dios empiezan a cuestionar. ¿Sabe? Eso es su corazón, pero no crea que Satanás no está usando esos cuestionamientos para alimentar su incredulidad más y más. Amigo que quizá cuando escucha la palabra se distrae, que antes de escuchar la palabra ya usted se ha predispuesto a no obedecerla. Ruegue al Señor ser librado de la influencia de Satanás sobre su vida para que pueda ver la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, para que crea y se salve. Este es el primer oír, el que escucha sin fe. Segundo, la segunda forma de oír es oír con superficialidad la palabra de Dios. Oír con superficialidad. Versículo 13, los que de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es el oír de la superficialidad. El Señor cuando predicaba sabía que entre la gente había gente incrédula, que estaba escuchando con cierto interés, pero muchos querían escuchar una palabra para poder tomar al Señor, o simplemente para escuchar qué cuentos trae este palabrero, no tenían interés de seguir a Cristo, ni de pensar en su alma, pero el Señor también identificó entre la gente que le escuchaba, un tipo de individuo que parecía, en el momento que escuchaba la palabra, recibir la palabra. Es más, él pudo mirar en su rostro y pudo mirar en su corazón que mientras él predicaba, en su corazón decía, ¡qué tremendas cosas! Nunca he escuchado tal cosa, ¡qué bueno! Tengo gozo, alegría por esto que estoy escuchando. El Señor anticipa ese tipo de escucha, ya sea que haya estado satisfecho intelectual o como lo dice allí, con gozo, es decir, el Evangelio le causó un impacto emocional. O sea que el tipo no solamente se conformó con lo que entendía en su cabeza, sino que él participó afectivamente de lo que estaba aprendiendo. Esta palabra, escuchada así, produce cierto alivio temporal al individuo que la escucha. Quizá mientras escucha la palabra o quizá en los próximos días, él sienta cierto alivio temporal.
Quizá porque esa predicación satisface una necesidad mental o sentimental que él tiene en su momento. Mucha gente quiere escuchar predicaciones, leer la Biblia, para sentirse tranquila, para conciliar el sueño, para olvidar una pena y más cosas. Muchos oidores entusiastas están también dentro de este grupo. Reciben la palabra sin cuestionamientos, la reciben con mucha alegría. Pero ¿cuál es su problema? Su problema es que no tienen ese entendimiento espiritual. No escuchan para aplicar, no escuchan para poner por obra, no escuchan para ahondar. No meditan, son superficiales, no se esfuerzan por encajar la palabra de Dios en su vida, es decir, no echan raíces cuando escuchan la palabra. Ellos parecen exhibir fe, pero lamentablemente es una fe temporal, por lo cual no es fe salvadora, porque la fe salvadora no es temporal. Pero ellos parecen tener fe por un momento. ¿Qué es aquello que revela que su fe no es fe salvadora? ¿Qué es lo que revela que su fe es una fe falsa? ¿Qué es lo que revela que su oír no fue un buen oír? Que su oír fue superficial, que su oír no fue para echar raíces. ¿Qué es lo que lo revela? La palabra de Dios dice que son las pruebas. Las aflicciones muchas veces son ese divino revelador por el que Dios evidencia la fe falsa, la fe temporal, el oidor superficial. Las aflicciones que vivimos revelan qué tan hondo la palabra está en nuestra alma. Es la aflicción la que muestra si el individuo solo escuchó la palabra para tranquilizar una aflicción temporal, o si él la escuchó con fe, atendiendo a la necesidad que él tiene en su vida. Mire, hermano, de esto están llenas las iglesias. Hay mucha gente que por un tiempo quiere venir a las iglesias porque tienen problemas temporales. Ellos no quieren echar raíces, ellos quieren que la palabra alivie ese dolor que tiene, temporal. Pero cuando viene la aflicción, se revela que su entendimiento de la palabra era solo para atender a esa pequeña necesidad, no a su gran necesidad. Ellos realmente no quieren un salvador, quieren es un salvador de ese asunto temporal, sea que estén pasando por problemas familiares, sentimentales, económicos, lo que sea. Más específicamente, si contrastáramos esta parábola con porque les recuerdo que esta parábola está repetida en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cuando miramos el Evangelio de Mateo, él nos precisa que esta aflicción que viene principalmente es por causa de la palabra de Dios, es decir, llega un momento donde alguien o algo los amenaza. Puede ser una situación o una persona, algo parece intimidar al principio bíblico. ¿Y qué pasa con la persona? Tropiezan y dice la Biblia, se apartan. Escuche bien, la palabra de Dios, ni el mismo Señor Jesucristo dice que se apartaban de ser sus discípulos físicos. Ni la palabra de Dios nos dice que ellos se apartan de la iglesia, ni de sus cultos. No, se apartan de la palabra en su corazón. ¿Ya? ¿Entiende el punto? Cuando viene la prueba, se apartan. Es decir, cuando viene una prueba real que va a tratar de mostrar qué tanto la palabra de Dios se ha enraizado en su vida, esta persona, como no tiene raíz, lo que hace es abandonar el principio desde su corazón. No importa si sigue viniendo a la iglesia.
El punto se da es en su corazón. Este individuo no tiene raíces. Es un individuo que cuando llega el momento de la prueba, evidencia que la Biblia no ha ahondado en él porque va a echar mano de lo que sí ha ahondado en él. Y es su carnalidad. Es su manera como resuelve las cosas. Es su propia prudencia. Y así tropiezan y se apartan de la palabra, no de la iglesia. Muchos sí. Pero el punto es que se apartan de la palabra. Él puede seguir viniendo a la iglesia, pero su corazón estando apartado de la palabra de Dios. Porque cuando vino la prueba, optó por no obedecer la palabra, pero por lo que es más familiar para él, echar mano a lo que él es más familiar, a resolver el asunto como él siempre lo resuelve, a razonar como él razona, en su propia prudencia. Escucharon la palabra el domingo, pero la próxima demanda la va a resolver como siempre ha venido resolviendo las cosas en su vida. Y en eso que muestra que la palabra de Dios no está en la estructura de su vida, sino que está en la superficie de la palabra de Dios. No hay convicción, no hay aplicación, no hay práctica, no hay vida. Es superficial y el individuo, dice, en el tiempo de la prueba se aparta. El Señor sabía que muchos de esos que lo seguían tenían su corazón apartado ya de sus palabras. Igual iban a seguir viviendo como quisieran, aunque movieran sus pies, siguiendo al Señor Jesucristo. Cuídese con eso. No es tan fácil como lo que un hombre puede ver, porque eso pasa en el corazón. Eso pasa en el alma. 3. Un oír con un corazón dividido. La tercera forma en que el Señor identificó que la gente que lo seguía, lo escuchaba, es aquellos que lo escuchaban con un corazón dividido. Es decir, con sus afectos partidos, bifurcados. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose ¿a dónde? ¿Oyéndose de qué? Yéndose de la palabra. ¿Me hago entender? Así que no es unirse con los pies, es unirse con el corazón, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí encontramos otra clase de oír, y es el oír con un corazón dividido, un corazón que ama los placeres de la vida, el mundo, el dinero, los goces temporales, que teme a las cuestiones de la vida, que anda en los afanes y vaivenes de este mundo. Y por otro lado, este corazón afirma que también ama a Dios, sus principios, su palabra. Ese se llama un corazón dividido. No se ha definido el individuo aquí. Es un corazón que teme al mundo, que teme a sus afanes, que se goza con las cosas que provee el mundo, pero también dice temer a Dios. Es el individuo que no se ha definido a quién le da su amor, en dónde pone sus deseos, sus intenciones, a qué le da su fuerza, su tiempo, su temor y su gozo. Me imagino que es el tipo de individuo que cuando escucha la palabra es convencido, pero el lunes el mundo le atrae, el martes ya él cede, el miércoles siente culpa y el jueves viene a orar. Y dice, sí, la palabra, ¿verdad? Te amo, Señor, te glorifico. Qué bueno. El viernes, el mundo le atrae.
el sábado cede y siente culpa, y el domingo otra vez está aquí para escuchar la palabra de Dios. Este es un individuo que no sabe qué es lo que más le gusta, si el dinero o la palabra, si pasear o congregarse. Todavía no lo sabe muy bien, todavía no sabe qué es lo que más le gusta. Él todavía no identifica qué es lo que más le teme. Si a los tsunamis, el mundo, una quiebra económica, o si le teme a Dios, sus mandatos, sus principios. Él no discierne aún, está indeciso. Si lo viéramos en sus mejores tiempos, diríamos, es un buen cristiano. Lo vemos cuando está siendo tentado por el mundo, diríamos, este tipo es mundano, esta mujer es mundana, por sus principios, por sus gustos. Santiago 1:21 dice, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay dos cosas que el oyente debe hacer. ¿Qué es? 1, desechar toda inmundicia, esas cosas pecaminosas donde los deseos pueden llegar a ponerse. Y por otro lado, recibir. Pero amigo, usted no puede tomar las dos al mismo tiempo. Eso lo puede hacer Tarzán, pero no un discípulo de Cristo. Porque es que Tarzán se balancea de rama en rama en una ramita delgada, que él puede agarrar una con una mano y la otra con otra. Aquí el punto es que el mundo no es una rama pequeña, es un árbol inmenso. O usted agarra ese o se agarra de Cristo, pero usted no puede abrazar los dos árboles al mismo tiempo. O es de Cristo o no lo es. O pone sus deseos e intenciones y amor y temor en Cristo, o se los da a los asuntos de este mundo. El Señor afirmó que no solo los placeres, sino afanes y hasta los temores del mundo pueden llegar a inutilizar la palabra. El Señor afirma que muchos, por ejemplo, andan en los vaivenes de la vida, como trabajar para conseguir, conseguir para gastar, trabajar para conseguir lo gastado. Muchos han caído en el círculo o lo que llama la Biblia el engaño de las riquezas. No hay nada más engañoso que las riquezas, y Proverbios dice que a ellas le salen alas. Se van. El amor a la buena y tranquila vida. Yo no quisiera vivir aquí. Yo siempre me imagino en una casita con un balcón, ¿verdad, mija? Ya mi casita de balcón, donde pueda estar todos los días y no venir un jueves a orar, ¿verdad? Qué plan maravilloso. ¿Quién no quiere eso? ¿Aquí hay algún loco que no quiera eso? Viajes, lujos. ¿Qué es lo último en tecnología? ¿Qué es lo que está de moda hacer? ¿Son los teléfonos? Habrá que comprar teléfonos. ¿Son televisores? Habrá que comprar televisores. ¿Me hago entender? ¿Qué dice el mundo que yo debo hacer? Pues allí es donde debo moverme. El punto es que el mundo les gusta demasiado la buena y tranquila vida, los placeres, su comida, su vestido, el viaje, el lujo, el estreno, la tecnología. El problema no es que esas cosas podamos llegar a necesitar ciertas cosas. El punto es que sus afectos están allí. Pero también su corazón lo engaña diciendo, no, pero en Dios también, porque le amo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios de esto? Que la que cayó entre espinos, versículo 14, son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres. No se engaña, amigo. El que tiene un corazón dividido está ahogado.
No se engañe diciendo, tengo el corazón partido. No. La verdad es que ya tiene un corazón lo suficientemente comprometido que anula la palabra de Dios. Es interesante que esta misma parábola en Mateo dice que esos afanes, vaivenes, placeres ahogan la palabra. Lucas dice que los que se ahogan son los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Si complementamos una enseñanza con la otra, que tener un corazón sobre los placeres, temores y deseos del mundo ahogan al individuo con palabra y todo. Lo ahogan a él y la palabra que dice entender. Eso, en otras palabras, quiere decir que ese corazón que ama, que está bajo los afanes, vaivenes, riquezas y placeres del mundo, embotan la atención de un individuo, y si usted es un individuo así sabe de lo que le estoy hablando. Esas obsesiones, esos asuntos que se ponen sobre su mente y su corazón, sean temores, vaivenes, riquezas, placeres, lujos, lo que sea, eso embota su atención, eso embota su entendimiento, no le deja mente para la palabra, no le deja campo en su corazón para la palabra. Usted está exprimido por el mundo y el poco tiempo que tiene para Dios ni siquiera lo aprovecha. Y así la palabra es ahogada con usted mismo. Yo temo aún por los estudiantes universitarios. Qué lindo su estudio, pero a usted no le gustaría tener un diploma que por atrás diga, conseguido a costa de mi alma. Ese sería un diploma que usted no quisiera mostrar. Qué bueno médico, qué bueno piloto. Por la parte de atrás, conseguido, ahogándome y ahogando la palabra de Dios en mi vida. Ahogándola. Usted no quiere tener una casa donde cada ladrillo le sea un recordatorio que eso lo consiguió gracias a ahogar la palabra de Dios en su corazón y ahogarse usted mismo con eso. Usted no quiere correr kilómetro a kilómetro un carro conseguido con esa filosofía. No querrá hacerlo. El olor a gasolina es un recordatorio de que usted lo hizo a espaldas de Dios, ahogando la palabra. No me malentienda, hermano. Estoy diciendo que estudiar, comprar casa, carro y cosas así es malo. No. Estoy diciendo que usted puede involucrarse en esas cosas de una manera donde resulta ahogado, su mente exprimida, embotada. Usted no medita en la palabra, usted no se humilla ante el Señor, usted no se ha vuelto más piadoso, más estudioso en la palabra. Usted sigue siendo el tipo de cristiano pálido desde hace 10 años. Porque no ahonda la palabra. Muy bien por los muebles que compró. Qué mal, porque en la próxima prueba usted va a volver a echar mano a las cosas del mundo. Hay muchos creyentes que están siendo exprimidos por los afanes del mundo, que los dejan sin fuerza para servir al Señor, guardar el día del Señor, venir a orar. Así funciona esto. El individuo embotado no medita, no ahonda, no se humilla, no ora, no anda bajo el poder del Espíritu, porque el mundo le ha ahogado. Demas, dijo Pablo, me ha desamparado amando más este mundo. La palabra queda sin fruto, inutilizada, neutralizada. ¿No es un gran peligro el corazón dividido? Le tengo un ejemplo. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Los he guardado desde mi juventud. ¿Sí ve el corazón piadoso? Ah, muy bien. Vende lo que tienes y dar a los pobres. Mire el corazón bajo los afanes. ¿Qué hizo el hombre? Dijo, no, corazón dividido para Cristo. Nunca pasa. Dijo que el hombre se sintió triste y se fue y no siguió al Señor porque tenía muchos bienes. ¿Sí ve cómo funciona? Usted no es la excepción. Usted nunca es la excepción. Esto ya pasó. Por último,
el oír con piedad. El oír con piedad. Mas la que cayó en buena tierra, versículo 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aunque la mayoría de personas que escuchan el evangelio del reino pierdan su fruto, ¿y cómo lo sabemos? Porque de 4 oyentes, 3 inutilizan la palabra y 1 la aprovecha. La mayoría de personas pierden su fruto. El Señor nos enseñó que hay quienes escuchan la palabra de Dios con santidad, con humildad, piadosamente, y reciben su beneficio. Y además exhiben una vida de obediencia ferviente y fiel. Si usted mira, hermano, no hay nada espectacular en este oidor. No siente un calor, no siente un frío, no tiembla, no recibe un asunto místico, extrasensorial. No. Mire las palabras tan sencillas en las que se describe este hombre. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la característica de este oidor que el Señor también vio que lo estaba siguiendo. Ese tipo de individuo que empezaba a escuchar con atención al Señor y en su mente empezaba a clamar: ten piedad de mí, Señor. Yo no soy el hombre que Jesús predica. Todo lo que Él dice es una acusación contra mi vida. No tengo excusas, no tengo nada que decir, nada que añadir. Es el individuo que iba quizá a su casa a humillarse ante el Señor. El publicano que iba al templo a decir: ten piedad de mí, Señor. La mujer que corrió a coger el frasco de perfume. El hombre, la mujer que iba a su casa para atender al Señor y se ofrecían a Él, sensibles a su voz. ¿Sabe, hermano? Era el tipo de individuo que tomaba en serio la palabra de Dios. No era el tipo más inteligente, el más bonito. Era el hombre que humilló su corazón, corazón bueno y recto, y retiene la palabra. Son corazones que tienen deseo de obedecer, son dóciles al Señor, son sensibles al Señor. No habría que decirles 20 veces: crea en Cristo, abandone su pecado. Ellos lo hicieron. Ellos entienden la palabra, la reciben, la retienen con gozo. Dan fruto con perseverancia quiere decir que su vida evidencia aquellas cualidades del carácter de Cristo en su vida. Ellos empiezan a exhibir un tipo de vida particular o distintivo. Eso lo exhiben por sus nuevos deseos, sus nuevos temores, sus nuevos anhelos, sus nuevos intereses, su nuevo carácter. Eso se llama fruto espiritual. Fruto espiritual. Ya a estas personas no les interesaba lo mismo. Ya estas personas no amaban lo mismo. Empezaban a exhibir un tipo de carácter santo particular. Que este individuo daba mucho fruto, dice la Biblia, daba mucho fruto. Mire las palabras que usa el versículo. Dan fruto con perseverancia. Eso significa que si es buen oidor, no toca hacer como, bueno, yo no sé mucho del campo, de hecho nada, pero he pasado al frente de árboles con frutos evidentes. Pero recuerdo la parábola donde el Señor, no la parábola, el episodio donde el Señor fue a buscar higos en una higuera y levantó cada rama y no encontró ni uno. Fruto con perseverancia no quiere decir ese cristiano donde nadie, ni siquiera él mismo, se le puede ver fruto, que toque entrebuscar debajo de cada piedra para encontrar un fruto pequeñito. No, fruto con perseverancia, ¿qué es?
que es muy obvio verle vivir. Es muy obvio sus intereses. Es muy obvio su carácter. Es muy obvia su obediencia. Es obvio. Tema cuando de usted no se pueda decir que es un creyente obvio. Porque eso quiere decir que la gente tiene que rebuscar debajo de cada rama a ver qué encuentra. Hasta usted mismo, porque no encuentra un fruto. Es evidente un discípulo del Señor. Vidas transformadas, no perfectas, pero vidas transformadas. Ellos han sabido que su crecimiento depende de la palabra. Entonces ruegan, son piadosos, practican, aplican, viven, fallan, pero fallan tratando de aplicar. No como los fariseos, fallaban por no querer aplicar. ¿Se ha identificado con alguno de estos oidores? Déjeme concluir con esto. El Señor nos enseñó 3 principios con los que finalizó esta parábola. Primer principio. Esto fue un sermón, hermanos, lo que el Señor dijo. Y aquí hay puntos y conclusión. Y estas son sus conclusiones finales. 1. Nadie vive un evangelio secreto. Si su profesión de fe es verdadera, se exhibirá. ¿Dónde lo tenemos? Versículo 16. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Qué está diciendo el Señor? Usted no puede apagar la luz fácilmente. Una luz encendida, ¿qué hace? Pues alumbra. La luz se puede ver. Eso está en el 8:16. La luz se puede ver. Se pone donde se vea. ¿Qué estará diciendo el Señor aquí? Que si usted es un buen oidor, el evangelio que usted ha atesorado, que ha retenido en el alma, siempre se dejará ver. Siempre se dejará ver. Ejemplos. ¿No nos dice la Escritura que publicanos y pecadores venían arrepentidos? ¿Se podía ver eso? Obviamente. ¿Qué pudimos ver de la mujer pecadora que quebró el vaso? ¿Qué pudimos ver de Magdalena, de Susana, de Juana? ¿Qué pudimos ver? ¿Qué pudimos ver? Que la luz nunca se puede ocultar. Jamás. Jamás. Temo por el creyente que nos dice: Dios sabe que soy un verdadero discípulo, así nadie más lo vea. Es duro escuchar eso. Yo soy un discípulo, nadie más lo ve, no importa, pero yo soy un discípulo. Amigo, usted es un discípulo, eso se ve. No se engañe, no se engañe. Si usted es un discípulo, eso se ve en su vida. No se engañe. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la luz se pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Segundo principio, la manera en la que uno escucha el Evangelio se va a manifestar completa y abundantemente. Cuando hablo de la manera es del corazón, ¿no? No es la manera aquí de los oídos, sino del corazón. La manera en la que uno escucha el Evangelio se va a manifestar completa y abundantemente. Versículo 17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. El Señor nos enseñó
que todo saldrá a la luz. Entendamos esto en su contexto. Aquí no está diciendo necesariamente que si usted peca, mañana se va a saber. Puede que sí, me imagino que el principio puede ser aplicado así, pero lo que aquí está en el contexto del oidor de la palabra. ¿Qué significa eso? Que la manera como usted escucha la palabra, mañana va a salir a la luz. El tipo de oidor que usted es, se va a evidenciar tarde o temprano. No vemos los corazones, por supuesto. El único que podía ver los corazones era el maestro. Pero hermanos, tarde o temprano, usted empezará a ver vidas transformadas, humilladas, amantes de Dios y abnegadas. ¿Y eso qué le dice a usted? Aquí hubo un buen oidor. Puede ser que por un tiempo, al parecer, todos escuchen con atención y gozo, y no se vea mucha diferencia entre uno y otro, pero tarde o temprano, lo oculto de su corazón, es decir, cómo escuchó la Biblia, se dejará de ver. La manera de oír será revelada. Es solo esperar la prueba, o la prueba adecuada. Es solo esperar la tentación, o la tentación adecuada. Es solo esperar esa riqueza adecuada a nuestra alma. Es ese afán adecuado, ese placer, esa oportunidad, y todo quedará revelado. Todo quedará revelado. Es doloroso ver eso, ¿sabe? En nuestra experiencia pastoral, esto lo hemos visto muchas veces. Llega un momento, hoy o mañana, puede ser la segunda, la tercera, la quinta, la sexta prueba, puede ser la primera, la segunda, la quinta tentación, pero llegará el momento donde viene una prueba ajustada al alma, esa tentación que encaja perfectamente al alma. Y ahí vamos a ver gente que parecía escuchar la palabra, apartarse de ella. La manera como usted escucha se va a manifestar hoy o mañana. ¿Sabe, hermano? De las más lindas pruebas de un buen oidor es que persevera. ¿Qué nos muestra un individuo? Luchas, pruebas, afanes, tentaciones, y permanece en una fe obediente y creciente, amante y abnegada. ¿Qué está mostrando? Que es un buen oidor. Por último, que usted debe percatarse cómo está oyendo, porque eso determinará su bendición o su ruina. Usted debe percatarse de cómo está escuchando. Mire cómo el Señor terminó este sermón, esta parábola, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís. Es decir, pónganle atención cómo escuchan. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. No es un juego exponerse al Evangelio. Usted debe percatarse cómo oye. Si no hay un corazón recto, esta palabra sana se convertirá en su juicio, Dios se la quita y usted va a fracasar. Hermano, no es raro, escuche bien, lo digo acá, para que usted luego lo recuerde. No es raro que una persona que escuchó el Evangelio y no lo escuchó piadosamente se vuelva más pecador de lo que era sin haber escuchado la palabra. Nuestra historia eclesial nos muestra muchos casos, recuérdelos, querido miembro. Que teníamos un pecador que pareció entender el Evangelio y retrocedió al mundo. Este no es el mismo pecador de antes, es más perverso que antes, hasta peor que un incrédulo.
hasta peor. Dios dice, usted tiene y atesora con un buen corazón, le doy más. Usted se pone desafiante, yo le quito aún lo que usted piensa. Hermanos, escuchar el Evangelio no es un ejercicio liviano. No es liviano. No es liviano. El creyente que no obedece la palabra de Dios, aún lo que tiene, le será quitado y verá su ruina. Un creyente no debe ser liviano cuando escucha la palabra, y el no creyente debería pedir gracia para ser salvo. Ser un oyente malo es un pecado que puede ser perdonado. Así que arrepiéntase y crea. Vuelva a Dios y a su palabra y pida gracia para ser un buen oyente de la palabra de Dios. Oremos.